Arauco tiene historias, con el profesor Luis Torres Ayllón. Profesor Luis Torres Ayllón, que está a esta hora con nosotros acá en el estudio de Radio Indómita, y vamos a conversar sobre su libro y varios también de su libro, pero en específico vamos a conversar del libro Millarapue 1557, y que tiene que ver con un hecho histórico que sucedió acá en la comuna de Arauco. ¿Cómo está, profesor? Hola Sergio, ¿cómo estás? Gusto saludarte y agradecido por la invitación, y para mí siempre va a ser un gusto y un honor estar aquí en la comuna de Arauco. Profesor, nombres como Rengo, como Tucapel, como Caupolicán, ¿cierto? Como Alonso de Ercilla y Zúñiga, nada más y nada menos. Nombres ilustres, personas ilustres de el pueblo mapuche y también de la corona española estuvieron por estas tierras, en estas tierras muy históricas en las cuales estamos pisando hoy por hoy, y que a veces no tenemos conciencia de la importancia de los hechos que ocurrieron, por ejemplo, en 1557, un 30 de noviembre de 1557, que lo motivó a escribir este libro que yo lo voy a mostrar por acá en pantalla. Tengo aquí el libro Millarapue de Luis Torres Ayllón, que lo pueden adquirir, todavía está en venta, se pueden comunicar con el profesor Luis Torres, vamos a dar su contacto también. Yo lo leí en una tarde nomás, en un par de horas, muy interesante, y esto ocurrió en el sector Las Puentes, aquí en la comuna de Arauco. Así bueno, tú bien sabes que a mí me gusta mucho el tema de la investigación, hemos sacado varios libros con respecto a la historia de la comuna. Este fue el penúltimo que sacamos con respecto a algún hecho de la historia de la comuna de Arauco. Como bien dices tú, aquí pasan varias cositas. De repente caminamos por las calles de Arauco o visitamos algún lugar de la comuna, algún campo, alguna costa, y todos tienen algún elemento histórico que destacar. Y te doy un dato. Tú nombraste a Alonso de Ercilla, que si fuese un personaje actual sería un personaje a nivel mundial, los likes estarían vueltos locos, ¿verdad? Con él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue el creador de la Araucana, famoso en 1558, 60, etcétera, producto de este libro. Nunca conoció Santiago, pero sí estuvo en Arauco. Y estuvo en el Fuerte Arauco, que estaba en Carampangue, estuvo en Quiapo, estuvo en Millarapue, en la zona de Tubul. Es decir, recorrió nuestras tierras, y digo nuestras tierras porque yo me siento parte de Arauco, y en ese sentido creo que siempre es súper relevante tratar de a un trabajo investigativo, acucioso, ¿verdad? En base a fuentes, como corresponde, los hechos históricos en este caso, en la comuna de Arauco. Hechos históricos que son, pero importantísimos, porque usted parte diciendo en este libro de que no se le ha tomado el peso a esta batalla en particular. Así es. Porque esta es una zona de la guerra de Arauco. Aquí muchas batallas acontecieron, pero fue bien particular lo que ocurrió un 30 de noviembre de 1557. Además, un joven de 22 años, yo pensé que era menor. Pensé que tenía 18, pero en el libro usted señala Sí. que tenía 22 años, un joven, hijo del nada más y nada menos que el virrey del Perú, estuvo acá también. Paje del Rey. Su papá, si no me equivoco. Claro, El papá de él, sí. Paje del Rey don también. Andrés. Andrés Hurtado de Mendoza, estamos hablando el hijo de García Hurtado Mendoza, gobernador de Chile, que trajo el mejor ejército que había llegado a nuestro país hasta esa época, trajo cañones que también eran poco conocidos acá en nuestro país, es decir, trajo una serie de consejeros, sabios le llamaban ellos, entre los que venía, entre otros, obviamente, Alonso de Ercilla. Y cuéntenos esta batalla que fue, que empezó al alba, usted dice textual en su libro,
hasta pasar 14 horas, hasta las 14 14 horas más o menos. aproximadamente. Una batalla pero tremenda y el ejército español traía arcabuceros, mosqueteros, mosquetes también Sí. y tenían artillería pesada porque, a ver, partamos, a mí me gustó bastante el inicio de su libro, profesor, porque se explica por qué llega García Hurtado de Mendoza, porque de alguna forma había, podríamos decir, una contienda política entre dos Sí. cabildos y dos Partamos, personajes. sí, partamos la base que Valdivia muere en Tucapel, ¿verdad? Queda que también hay que decirlo, el pueblo mapuche fue el primer pueblo y creo que es el único que mató a dos gobernantes españoles en ejercicio. Uno fue Pedro Valdivia, el otro Óñez de Loyola. Pero en el caso de Valdivia muere en Tucapel cuando se sabe de la muerte de Valdivia. Alguien tiene que tomar el control del gobierno. Además, la insurrección mapuche estaba siendo bastante fuerte y hay una disputa entre Francisco Aguirre y Francisco Villagra. eh, Valdivia pone en su testamento que lo tiene que reemplazar Jerónimo de Alderete, que muere en Panamá en el viaje, etcétera, etcétera. Todo mal. Y bueno, el virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, decide mandar a su hijo, García, García como nombre, no como apellido, y bueno, toma prisionero a Villagra y Aguirre, los manda para el Perú, él toma posesión del cargo y él viene con la misión de terminar con la guerra de Arauco. Para ello va a tener aquí en la comuna dos batallas bastante grandes, pero antes tiene la batalla de Lagunillas, ¿ya? Ahí en Lagunillas, saliendo de Coronel, ahí la batalla de Lagunillas, luego llega acá, tiene la batalla de Millarapo, luego va a tener la batalla de Quiapo, en donde los mapuches van a utilizar por primera vez armas de fuego, ¿ya? Súper importante esa Sí, batalla. que en algún momento vamos a hacer el libro respectivo. Ah, qué buena, va a ser el libro, está en su Estamos, mente. claro, está en la mente, hay hartos libros de Arauco, créeme, créeme. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, la batalla tiene para los contemporáneos poca relevancia, pero si uno con la mirada ya del paso de los siglos y viéndolo, comillas, tratando de ser un poco más objetivo, eh, tiene una relevancia tremenda porque desarticuló las tropas de Caupolicán. Entonces, no le quedó camino libre en ningún caso, pero sí luego de Villarapo y luego de Quiapo hubo también un proceso de, voy a decir, de calma por parte del pueblo mapuche, lo que hizo creer solamente a Hurtado Mendoza que cuando se fue como virrey del Perú, ya había acabado con la guerra. De hecho, Caupolicán sale arrancando, o sea, se escapa de milagro y agarran a este A Galvarino. a Galvarino que andaba Bueno, con las cuchillas. agarran a varios, ¿ah? Agarran a varios. Incluso hay un cacique mapuche que pide ser ahorcado en el árbol más Más alto alto. para que sus compañeros, su comunidad viese que él había sido valiente y pudiese ver su cuerpo, ¿verdad?, en lo más alto de un árbol. Bueno, Galvarino en Lagunilla le cortan los brazos, ¿verdad? Sigue en la refriega. Y le ponen unas cuchillas. Unas cuchillas. Algunos dicen amarrado, otros dicen que como quemada en sus carnes, ¿verdad? De sus brazos. Eh, y él alienta a sus compañeros en Millarapue y es tomado prisionero. Alonso Orcilla trata de que no lo maten, ¿verdad? Y que le perdonen la vida. Galvarino rechaza esa situación y es ahorcado en Millarapue. Pero digamos algo súper importante en Millarapue. La batalla de Millarapue ocurrió en los campos de Melirupo, en el sector de las Puentes, donde, entre otras cosas, está la escuela de las Puentes. Claro, Entonces, la escuela Valle, sí, Valle Verde. Valle Verde, sí. Cuando hicimos el lanzamiento aquí en Arauco, al día siguiente hicimos el lanzamiento en la misma escuela y regalamos libros para los niños. Ay, Y, qué sí, buena. no, es que, a ver, con la publicación de libros tú no ganas plata, es más, pierdes que ganas.
¿ya? Y, pero yo creo que uno de los elementos que tenemos que dejar siempre es el resguardo del patrimonio histórico y que las nuevas generaciones, en este caso los niños, vayan aprendiendo que en el lugar donde ellos estudian, viven, habitan cotidianamente, ocurrieron hechos de suma importancia, no solo para Arauco, porque aquí lo que estamos hablando son hechos de trascendencia nacional. Y esa trascendencia, porque muchos dicen que ya fue una batalla más Millarapue, pero fue súper importante porque, si no me equivoco, en el libro se menciona también de que después esta batalla, el haber ganado García Hurtado Mendoza, le permitió ir, porque él quería ir al fuerte, el fuerte Tucapel. Claro, llegó a Cañete, Le ¿verdad? permitió llegar Bueno, allá. claro, primero Millarapo, Quiapo, luego llega a Cañete, es tomado prisionero y enclavado Caupolicán. Caupolicán. Sí, Ya, eso entonces, ocurre. sí. Y eso fue lo que le hacen a Caupolicán fue hecho por, yo anoté por acá, el capitán Alonso de Reynoso Alonso Reynoso, y también el mismo que le cortó las manos a Galvarino, ¿no? O no Eh, estoy seguro de eso. el que dio la orden, El que dio la el que orden. dio la orden, claro. Estamos hablando de historia, o sea, de la historia de Chile aquí mismo en estas tierras. O sea, Sí, sumamente importante lo que ocurrió ese 30 de noviembre, que usted menciona que fue una tremenda batalla, los españoles que estaban con esta armadura, ¿cierto? sí. No vinieron tercios, porque después se crea el tercio de Arauco. Usted Sí. siempre me acuerdo en las clases, usted Sí. mencionaba eso. El Me famoso. imagino, podría hacer un libro usted de los tercios de Arauco, porque fue el único ejército profesional fuera de Europa creado aquí en Chile. Fíjate, aquí pasan varias cosas con respecto al tema del tercio. Un amigo que me colabora mucho en las cápsulas del canal de historia que tengo yo en YouTube, que es Claudio Pérez, que le mando un saludo. Él quiere que yo haga una cápsula sobre los tercios, pero es un temazo, ¿ah? Bueno, de partida, tú has escuchado la frase el pago de Chile. Sí. El Pago El Pago de Chile, Chile. el Pago de Chile nace en el fuerte de Arauco, producto de que los tercios españoles, ¿ya? No reciben durante más de un año su pago de sueldo por el Real Situado, que llegaba un año después. Entonces, aquí hablaban del Pago de Chile, po, una frase que tiene trascendencia nacional Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy y nace aquí en el fuerte Arauco del Cerro Colo Colo. Qué increíble todo esto que estamos conversando. Y yo siempre he pensado, profesor, y me acuerdo que usted en una clase siempre él mencionaba el castillo de Arauco. Primero Sí. en Carampangui y después se traslada en 1600 y tanto para allá. 1596. A 1596. Se trasladaba para acá. Pero el castillo de Arauco propiamente tal fue el del Cerro Colo Colo. Ya, En Carampangue fue empalizada. ya. Por eso que fue fácil que los mapuches lo Sí, destruyeran varias Sí, veces. sí, empalizada. Pero el castillo como tal es el que se encuentra aquí en el Cerro Colo Colo, entre Avenida Prat, la feria, el gimnasio, atrás del cerro. Y la gracia del fuerte era que tenía 4 torres de vigilancia. Entonces esas torres de vigilancia, como para que la gente se entienda, como las torres del ajedrez. Claro. ¿Ya? Entonces daba una imponencia bastante grande. Entonces los fuertes que se construyeron en nuestro país fueron a imagen y semejanza del fuerte de Arauco, del castillo de Arauco. O sea, era tan grande que le decían el castillo. Bueno, piensa que al interior del fuerte estaban las caballerizas, estaban la casa del comandante, estaba la primera misión jesuita que hubo en Chile, fue ahí en el Cerro Colo Colo. Incluso la pila bautismal todavía está ahí en el antejardín de la casa de la familia Millán. De don Ricardo Millán. Sí, Él sí, una vez vino para acá y me comentó eso. Sí, sí. Estaba las caballerizas, las casas de los soldados, ¿verdad? Había una pequeña escuela también para los hijos de los soldados, etcétera. Como una ciudad dentro. Era Un pueblo, un chiquitito, mini, chiquitito, Claro. pero sí. Y alrededor, casuchas, ¿verdad? De mapuches leales a la Indio corona. amigo. Indio amigo. Porque sí. eso es lo otro que Sí. me interesó acá, que se decía que después ya en 1700 y algo se hablaba de que el sector de Las Puentes se consideraba, o todo este sector era como de indios amigos. Claro, la meseta,
déjame acordarme, la Meseta, Millarapue, Las Puentes y otras más fueron catalogadas por documento oficial como pueblos de indios amigos. Claro. Sí. San José la Albarrada también, me estaba acordando en este momento. Después ocurre una batalla, la batalla de Albarrada en 1600... Bueno, en el siglo XVII tenemos primero Picolhue y luego Albarrada. ¿Ya? Entonces, Albarrada, la trascendencia de Albarrada, que fue un triunfo español, que fue celebrado con un baile en el virreinato peruano, porque fue una victoria, ¿cómo podríamos decir? Una victoria que fue aplaudida en toda América hispana. En todo el Claro, imperio de aquí sí, en América. claro, en todo el virreinato peruano. Entonces fue celebrada con un baile. Imagínate. Llegó hasta allá la noticia y lo encontraron, pero que fue Claro. una proeza lo Así es. que había ocurrido. Profesor, en estas páginas, bueno, usted es bien meticuloso, bien detallista, porque habla incluso del clima que imperaba que Claro. impera en la zona actualmente. Claro. O sea, hizo un estudio bien acabado de cuántos grados llega la temperatura en invierno. Por ejemplo, aquí dice: la batalla fue desarrollada en el sitio llamado Millarapue, aproximadamente a 12 kilómetros de Arauco, en dirección a Quiapo, lugar Claro. próximo de la Ensenada del Carnero. Sí. Y según Carballo y Goyeneche, Millarapue es una hondada que tiene 1.256 hectáreas. Y aparecen muchos más datos específicos. Y yo al tiro me pregunté, profesor, porque uno ve también la historia universal, de que en Europa siempre se trata de reconstruir, se trata obviamente de, ya acá hay resto arqueológico o acá hay un monolito, pero no, al parecer no hay nada que diga en el sector Las Puentes de que aquí ocurrió Millarapue. Lamentablemente. Nada. No se han hecho excavaciones también, porque No. deben haber ahí Sí. osamentas. Bueno, a la administración anterior yo le ofrecí, a través de gente de Concepción que trabajaba en TV8, que trabaja en TV8 de Concepción, le ofrecimos señalizar todos los hitos históricos de la comuna a través de QRs, ya ubicados en un árbol y todo eso, cosa que la gente llegaba al lugar, ya ponía el celular y sabía la historia que había ocurrido en el lugar donde la persona estaba parada. No pasó absolutamente nada, como tantas otras cosas. Qué increíble, porque también, no sé, pues Marigüeño, en Laraquete, para Claro. allá, entre Chivilingo, en todo Sí. eso, tampoco no hay nada, No, como que no se recuerda, no hay un... Son pocas las comunas que tienen registrada su historia. Por ejemplo, piensa solamente en Concepción. Tú vas a Concepción y la calle, no sé, pues Aníbal Pinto. Y en la esquina te sale Aníbal Pinto, presidente de Chile, los años tanto. O sea, es un detallito, pero te ayuda, ¿no? Claro, ayuda bastante. Claro, entonces creo que no solamente en Arauco, sino que también en varias localidades cercanas, en el mismo Lota de donde yo soy, falta mucho. Toda la gente te habla de patrimonio, toda la gente te habla de rescate, Los toda la políticos gente, hablan, sí, los ¿no? políticos Y hablan. la comunidad en general, pero hechos concretos normalmente no hay, po. Estamos conversando con el profesor de Historia y Geografía, Luis Torres Ayllón, diplomado en actualización de conocimientos de historia de la Pontificia Universidad Católica, ha dictado charlas en diversas ciudades del país, también se ha especializado en conservación y restauración y colecciones museográficas, es creador del Museo y Archivo Histórico de Arauco, fundado en 1993. Entre sus obras destacan Tradiciones de los Lapquenches de Locobe. Y Mira, tiene ese libro. Mira, también ahí está. ¿Se alcanza a ver? Perfecto, sí, se alcanza a ver Ya, perfectamente. este fue mi primer libro, que el lanzamiento lo hicimos en la biblioteca del Liceo San Felipe. Ya, perfecto. Ya, que en el año 96, a través de la CONADI y las comunidades mapuches de Locobe y Yani, hicimos un guillatún. Después de 20 años, hicimos un guillatún. Guillatún. Hicimos un guillatún en Locobe y
y bueno, la experiencia del Guillatún, más la búsqueda de tradiciones, de leyendas, etcétera, hicieron que este libro, ¿verdad?, fuera incluso reseñado en el Anuario Nacional del Fondar. Pero, o sea, quedó, como se dice, en los anales Sí, sí quedó. de... Y bueno, no sé si se alcanza a ver la imagen, la fotografía. Sí, la fotografía se ve súper Ya. bien. Aquí estoy viendo el Ya, preview. esa fotografía es del Guillatún que hicimos en Locobe. Ah, no es una ilustración, es la fotografía Claro, del Guillatún sí, po. que se hizo. Mire, pero estamos acá, pero revisando la historia y con estos libros que escribió el profesor Luis Torres, eh, Arauco es Historia 2003 también. Ya. Ese es notable ese libro. Aparece en la radio, aparece esta radio Sí, también ahí. no, en el Ah, que en el aparece otro. la radio, sí, aparece nombrada, pero donde aparece ya un poquito más desarrollada, es acá en el Diccionario Diccionario. Histórico Geográfico de la Comuna de Arauco. Dos libros relativamente similares, pero lo que de este estoy muy agradecido, ¿ya? Primero, señalar que la radio Indómita es la radio patrimonial de la Comuna de Arauco, la radio más antigua de la Comuna de Arauco. Entonces, cuando Sergio me dice queremos entrevistarlos, todo eso, yo a la radio Indómita vengo a ojos cerrados porque es una radio, es la radio de Arauco. Y segundo, este libro de Arauco es Historia me trajo muchas satisfacciones, especialmente porque también Rotary Club de Arauco me nombró vecino destacado de la comuna de Arauco. Entonces, sin vivir acá, pero aquí se agradece mucho el gesto. También obtuvo usted el premio de excelencia docente y medalla bicentenario por su aporte a la historia local de Arauco. Se agradece realmente, sí, lo que hemos dicho siempre, pues aquí esta publicación de libros y cosas de ese estilo no te dan, más que darte comillas plata, te quita, pero yo creo mucho en el resguardo patrimonial de las localidades donde yo me desempeño y desde ese punto de vista hemos publicado libros tanto de Coronel, Lota y obviamente Arauco. Mire, aquí, volviendo al libro, dice datos geográficos e historia de las puentes. Está muy interesante esto lo que yo estaba leyendo al principio, de que Juan Valderrama señala que el sector de Millarapue era un levo o agrupación familiar ubicado en el Ayarrehue de Arauco. En este Correcto. contexto pertenecía al Butalmapu del Lafken Mapu, o sea, de la tierra de la costa. De la costa, De la costa. claro. Bueno, de partida aquí estamos en el Lafken Mapu, nosotros habitantes de la costa somos lafkenches, Lafkenche. natural, ya, que mira, se utilizaba poco el término antes de los 90. Yo te podría decir que prácticamente no se ocupaba el término lafkenche. Ah, justo en los 90 cuando vino toda esta corriente indigenista, podríamos Correcto, decir. correcto, sí. Con la creación de la CONADI Claro, ahí y empieza. los historiadores que publicaron textos sobre la zona, sobre la historia del pueblo mapuche, como José Bengoa, etcétera. Bueno, de partida nosotros aportamos con tradiciones de los lafkenches de Locobe. Sí, y usted en este libro aparece la bibliografía de Luis Aguirre Mercado, Datos para una historia de Arauco, fue uno de los libros Sí. que usted Fíjate usó. que bueno que nombraste a don Luis Aguirre Mercado. Don Luis Aguirre Mercado, el que le da el nombre a la Biblioteca Municipal de la Comuna. Él escribió 4 libros sobre historia de Arauco. Más que libros históricos, son libros como de recolección histórica, que no es lo mismo. Hay mucha gente ahora que recolecta información, pero no es historiador. Cuidado con eso. Claro. Ya no tienen el conocimiento previo, científico, etcétera, no hacen crítica histórica como corresponde, pero sí recolectan información. Él hizo eso, recolectar información, y yo creo que sería muy bueno. Muy bueno, creo que en la biblioteca no están los 4, creo que uno se perdió, creo que hay 2 o 3. ¿Y los demás libros también están en la biblioteca? ¿Los que mostró recién o no? No están. Algunos sí, Algunos sí, algunos sí, sí. Pero te hablo de Luis Aguirre Mercado, que él escribió 4 libros. Creo que en la Biblioteca Municipal de Arauco hay 2 o 3. Ya. Yo sería de la idea que la municipalidad aportara y reeditara esos libros de Luis Aguirre Mercado, porque son los primeros escritos de historia de la comuna Sí. hechos por un araucano. Claro.
No por gente de afuera que... No por los que estamos de afuera. pero, Claro. pero usted es parte de aquí ya de Arauco, Sí, profesor, por eso no lo pero cuento Luis como- Aguirre Mercado fue el primero. Fue el primero. Entonces también no hay que tomarse datos de cuando no corresponden. Mire, lo otro que usted hace, bueno, como muy buen historiador de ir a la fuente de los cronistas, que tal cronista dice esto, pero este otro dice esto otro, eso me gustó bastante del libro y usted hace alusión a este señor de apellido Vivar, ¿cierto? A Góngora y Marmolejo. Yo tengo un libro de Pedro Mariño de Lovera, que es uno de los que Sí, usted utilizó, lo tengo en la casa, es el sí, único que tengo de todos los... de los cronistas, claro. Bueno, y también, aparte de los cronistas, se utilizaron también actas de servicio de Hurtado Mendoza, de Alonso Orcilla, y si el libro tiene una gracia, ya, si el libro tiene una gracia, es que logramos identificar a 111 soldados españoles. 111. Normalmente nosotros nos quedamos con quiénes, con Hurtado Mendoza, con Valdivia, con Villagra, etcétera. Pero aquí logramos identificar 111 soldados españoles y 44 guerreros mapuches. Porque también pasa lo mismo, nos quedamos con Pelantaro, nos quedamos con Caupolicán, con Galvarino, con Lautaro, ¿Qué pasa pero con Rengo? ¿qué pasó con Con Rengo, Tucapel. con Tomé, con Tucapel y otros tantos que aparecen aquí nombrados en el libro y que creo que los sacamos del anonimato Sí. y le damos vida eterna a gente que luchó por sus ideales, por sus intereses? Eso es lo otro que usted dice al inicio, de que pelearon por su idea y sus creencias, Claro, porque, cada bando. yo puedo ser pro mapuche, pro español, pero ambos bandos pelearon por lo que creían cierto, po. Claro. Eran dos visiones, unos por descubrir y conquistar una tierra que no era de ellos y otros que pelearon también por... Es que también se romantiza también, yo pienso que usted también está de acuerdo de que el pueblo mapuche se unía únicamente para ciertas cosas, pero ellos también guerreaban entre ellos mismos. Sí, naturalmente. Habían Ahora rencillas. por ejemplo, como tú lo dijiste, se romantiza mucho este tema y de repente, si yo les digo, por ejemplo, el tema de, mm, de, por ejemplo, cómo era el físico de Caupolicán, eh, muchos se lo imaginarán poco menos como un físico-culturista, po, cosa que no era así, po. Sí, así que esperamos, ¿verdad? Ese fue el penúltimo libro que hicimos. Y el último que hicimos de Arauco fue la historia de las gringas Chan, un libro que ya en vez de las puentes ubicamos el sector de Quidico, una familia inglesa que llega a vivir aquí a la comuna, ¿verdad? Especialmente el sector de Quidico, producto de las minas de carbón, ¿ya? Y producto de ello empezamos, ¿verdad?, a recopilar antecedentes y en el caso encontramos que el cementerio de la familia Chan, de 4 tumbas, ahí estaban el papá, la mamá, una institutriz bien digo, y un niño, el menor. Y las hermanas están enterradas en el Cementerio General de Concepción. Incluso, para que ustedes también lo sepan, donde está el Sanatorio Alemán, actualmente hay Camino Chiguayante, ahí en el estacionamiento habían casas y ahí vivían las gringas Chan que tuvieron sus tierras, ¿verdad? Ahí en la zona Equidico y producto de la reforma agraria tuvieron que irse de ese lugar. Ese fue el último libro que hicimos de la zona de Arauco, que hemos estado, ¿verdad?, trabajando con un modelo distinto, un modelo más simple, más eh, de bajo costo. Escribir un libro es súper complejo y desde el punto de vista económico, si no es por un fondo o un apoyo tal vez publicitario, el dinero sale del bolsillo. Por eso hicimos, en el caso de las gringas Chan, que lo presentamos el 2024 ahí en el auditorio de la municipalidad y con el aporte
de Héctor Gutiérrez como encargado de cultura de la municipalidad. Pudimos entregarlo en forma gratuita a los asistentes de aquel evento. Entonces, en ese sentido, este fue el último, pero estamos trabajando en algunos otros temas en base fundamentalmente a lo que es nuestro canal de historia en YouTube, ¿verdad? Y en base a lo que es la investigación histórica. Tenemos varios temas relativamente completos y que estamos tratando de buscar también los financiamientos propios, ¿verdad? Para lo que es la publicación de un nuevo libro que se llama Un viajero inglés en el Arauco de 1852, un libro que está listo, incluso el año pasado enviamos la cotización a la Municipalidad de Arauco y estamos esperando la respuesta a ver si nos apoyan con la publicación del viajero inglés en el Arauco de 1852, que es un libro que queremos entregar en forma gratuita a las escuelas de la comuna. O sea, usted tiene... Le quiero hacer una pregunta. Antes de seguir con el libro, profesor, ¿siempre tuvo la idea de cuando empezó a hacer clases de rescatar, de escribir libros, siempre tuvo esa inquietud y dijo, "Bueno, yo voy a escribir historia de Arauco porque si no se está perdiendo, o sea, se está... Mira, si digo eso es una falsedad tremenda, pero yo llegué a Arauco en el año 90 y yo dije, hoy voy a ir a trabajar a Arauco, yo profe de historia, la guerra de Arauco, hoy voy a encontrarme con hartas cosas Sí, ¿ya? Y me encontré con que no había absolutamente nada, ¿ya? Entonces, por esa razón, junto a Luis Pastel, Juan Matamala, que en paz descanse, don Susana Juan. Segura, fundamos el Museo de Arauco, ¿ya? Y que lo mantuvimos y lo mantuvimos y lo financiamos desde el bolsillo hasta el año 2010, ¿ya? Y de ahí, cuando empezamos a recopilar información, empezó a generarse esta posibilidad de crear algún libro y bueno, ya después del primero que mostramos, el de las tradiciones de los lafkenches, ya el tema fue creciendo más porque el de Arauco Historia y el diccionario se ganaron a través de fondos concursables y ya los siguientes fueron a través del bolsillo que también generó, por ejemplo, el del centenario de 1910. Ese libro, o sea, porque, a ver, uno piensa que un libro, qué interesante, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás. Y en el caso de Millará, pues usted, todas las fuentes que consultó, y se demoró 2 años, creo que usted me dijo. Sí, Millará, pues, exacto. Y es impresionante cómo una historia, no sé, yo siempre he dicho, si estuviésemos, no sé, en España o en Italia o en países mediterráneos, ellos se preocupan de que no puede esto pasar al olvido. correcto. Por ejemplo, otro ejemplo, que ahora, ya que hay impera en el mundo mucha ideología, ¿se acuerda cuando hace 6 años atrás, bueno, aquí se intentó derribar una estatua en la Avenida Prat para el tema del estallido social, por una cuestión de que se veían a los conquistadores españoles que venían a robar, saquear, violar y... O sea, eso tiene algo de... Pero es que yo me puse a pensar porque hace poco vi una cantante canadiense que viene de Quebec, que canta en francés y cantó en los campos ahí donde está el Arco de Triunfo de Napoleón. Los Campos Elíseos. Claro, pues entonces uno bajo esa lógica debería echar abajo el Arco de Triunfo de Napoleón, porque Napoleón fue un dictador, pero no, allá los franceses, siendo que también ellos tienen su ideología, pero ellos son cuidadosos de la historia, o el mismo Coliseo Romano, que muchas personas murieron ahí, Sí. entonces se hace juicio de valor. No sé si está de acuerdo usted con esa visión
Es que el principal error que se comete es ver con ojos actuales el hecho histórico, ¿ya? Y es por eso que el abanderizarse cuando tú no tienes conocimiento ni fundamento del hecho, te hace decir o hacer cosas que no corresponden. Iba a decir tonteras, pero prefiero decir cosas que no corresponden. Lo que pasó con la estatua de Pedro Valdivia en Concepción, po, que ahora están tratando de reponerla. Quedó dañada, muy dañada. Sí, pues sí la sacaron, pues. Sí tuvieron que sacarla y todo Ya, eso. aquí por eso les digo, intentaron hacer lo mismo con la Avenida Prat, porque hay Claro. una estatua Sí. muy grande Claro, de Pedro Valdivia. pero Arauco existe gracias a Pedro Valdivia. Querámoslo o no, por eso que digo. Sí, pues sí, claro. pero insisto, veamos a qué vino Pedro Valdivia acá, desde el punto de vista de él, no desde el punto de vista actual. Actual, claro. Ya. Es como cuando me dice la celulosa Arauco contamina. Tal vez contamina. Pero si sacamos la celulosa Arauco de la ciudad, ¿qué pasa con Arauco? ¿Qué pasa con el comercio, con la educación? ¿Qué pasa? Ya, si alguien me dice, no, yo tengo un plan en donde reemplazo la celulosa por otra cosa, te la creo. No soy un defensor de la celulosa, estoy dando solamente un ejemplo. Sí, es importante, pero parece ser de que ahora, en pleno 2026, estamos más centrados un poquito, no sé. Pero Esperemos, pero el consejo es, no mire con ojos actuales el hecho histórico. sí, porque uno, volviendo al libro... el otro, perdón, Sergio. Y mientras más cercano sea el hecho histórico a tu existencia, más subjetividad en la opinión existe. Exactamente. Y volviendo al libro, y justamente uno puede hacer este mismo ejercicio de vinieron los españoles y aquí estaban como en un mundo idílico el pueblo mapuche, pero ellos guerreaban entre ellos, se robaban, se sacaban, se peleaban y se unían solamente cuando venían los españoles. Entonces tampoco hay que idealizar... Lo que decía yo, por ejemplo, con el físico de Caupolicán. La gente cree que era un físico culturista. Claro, que levantó el tronco... Claro, que nadie sabe si es cierto o no es cierto. Aparece nombrado en un par de cronistas, pero no necesariamente está el documento así. Sí. Y ahí hay un error histórico aquí en Arauco, ¿eh? Sí, usted me decía de acá, porque dice en estas tierras, pero en Punta Carampanque. Claro, era imposible que en Punta Carampanque haya sido la elección de Toque y Caupolicán si el fuerte lo tenía ahí a 200 metros. El fuerte español lo tenía ahí a 200 metros. Claro, no junta ni pega. Claro, la elección de Toque y Caupolicán ocurrió en lo que es actualmente Cañete. Así que ahí hay otras cosas que hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando. Ya, claro. ahora, ¿quién puso ese...? ¿Quién puso eso? La primera administración Después de vuelta a la democracia. Ah, ya. El primer alcalde. Sí. Porque porque los alcaldes duraron hasta el 92, los del régimen. Claro. Y después del 92 en adelante vino... Sí, del 92 en adelante ahí cometieron el error. Pero debieron haberse asesorado por historiadores, pero parece que... Yo estaba acá, pero nunca me preguntaron nada. ¿No le preguntaron? No. Claro, no. Estaba recién llegado, así que no me iban a pescar mucho. No me iban a pescar mucho. Estamos conversando con el profesor Luis Torres. Mire, acá escribió Gonzalo Bravo. Arauco es historia, gran libro. Me ayudó a escribir mi tesis. Una pregunta sobre Millarahue. Ya, usted lo debe recordar, yo sí, lo conozco a Gonzalo. Sí. Él es el hijo de don Héctor Bravo, ¿no? No, creo que no. Ya. Una pregunta sobre Millarahue, dice, ¿cuáles fueron los mapuches más connotados en el campo de batalla, aparte de Caupolicán? Nombramos algunos hace un rato. Sí, pues ahí Rengo, Tomé, Tucapel, ¿cuál más? Lientur estuvo también. También Lientur estuvo ahí. Si no me equivoco, Lientur, déjame porque tengo tanto nombre en la cabeza. Nombre. ¿Ah? Pero mire aquí Gonzalo. Lincoyán. Todas calles bueno, de Concepción. Galvarino. Bueno, las calles de Concepción están españoles chilenos cruzados por mapuches. Claro, lo hicieron... Mire, aquí Gonzalo dice... No, Lientur, Rengo. Rengo estuvo.
Mira, aquí dice saludos de un ex alumno del Liceo A50, del Sí, antiguo, porque ahora se dice el Liceo Bicentenario. sí, Claro, no sí. se puede decir, yo Oye, también soy. el año pasado fue, ¿o no? Sí, el año pasado dimos una charla de historia de Arauco en el liceo a los estudiantes, muy entretenidos y aprovechamos de dar el aviso. Escuela o liceo que quiera conversar un poquito de historia de Arauco con los estudiantes, estamos siempre a disposición para Araucos. Todo va a ser bienvenido. Profesor, mire, volviendo al libro, aquí se menciona que la batalla duró bastante y que la primera persona muerta en la escaramuza antes de la batalla fue Juan Ralón, que Sí, fue muerto en las escaramuzas porque creo que él fue a hacer reconocimiento, porque el gobernador García Hurtado de Mendoza, cerca del claro, río sí. Carampangue, como acá se estableció para Sí, mientras. un poquito más allá, ¿verdad? Pidió reconocimiento al sector, ver cómo estaba la tierra, si estaba en calma, etcétera. Em, no obedeció órdenes, Juan Relón, no, avanzó más de lo que correspondía, fue emboscado y fue el único muerto de los españoles. El único muerto, claro. Tuvieron varios heridos, pero muerto fue el único. Y mapuches fueron mucho más porque ellos se Sí, enfrentaron a la artillería, a los claro. arcabuceros y a Se habla los hasta de 800 muertos 800 españoles. metros, 800 800 muertos. muertos, 800 800 muertos. muertos. Eh, No hay cifra exacta. sí, eso me di cuenta Sí, porque Vivar dice una cosa, el otro cronista dice, hablan de hasta 12.000 mapuches, claro, pero otros dicen menos, 10.000, otros sí. 9.000, otros Ahora también, que pelearon. sí, ahí hay un tema, hay un tema. Para justificar mi victoria y hacerla más célebre ante los ojos del rey, aumento la cantidad Claro, de, mm, ¿cómo se llama? de- De personas derrotadas. claro, Claro, o sea, claro. si yo peleé contra 300, digo que peleé ante 5000, po. Es Claro, un poco, yo le comentaba que yo estaba leyendo un tremendo libro de Andrew Roberts de Napoleón, y Napoleón Bonaparte era campeón para hacer eso también. De decir de que se enfrentó, no, eran muchos los otros. así te sube los Sube el bonos, po, prestigio a el uno. prestigio, los bonos ante el rey me podría dar un título de nobleza, me podría dar una encomienda de indio, me podría nombrar gobernador, Claro. todo me sirve, po. Sí, Y son los detalles que no se ven en la tele o que no claro, se ven en la historia. que no se ven en la historia. El otro personaje que anoté acá, y que parece, este fue bien importante, a mí me llamó bastante la atención, es este español Lope Ruiz de Gamboa, venía del País Vasco, era vasco, Sí, sí, venía de Vizcaya. sí. Y él fue el que dio la alarma del ataque mapuche, porque pero los mapuches igual cometieron un error acá en el libro que usted menciona de que ellos hicieron sonar porque los españoles estaban metiendo ruido y ellos hicieron sonar Claro, y los otros supieron que era, venían. era el día de San Andrés. El día de San Andrés, el papá de García Hurtado, Hurtado Mendoza se llamaba Andrés. Entonces, ellos festejaron el onomástico del virrey, tocando las trompetas, chirimías, etcétera, y eso pensaron los mapuches que lo habían descubierto y ellos empezaron a tocar sus trompetas y ahí se dieron cuenta los españoles y ahí parte toda la batalla propiamente tal. Claro, Son, son los detalles de la historia. de la historia. Eso me llamó bastante la atención. Bueno, Lope Ruiz de Gamboa, y él murió en el fuerte de Arauco después, en Sí, 1563. sí, el hermano de Martín Ruiz de Gamboa, fundador de Castro, fundador de Chillán. Sí, sí, fue una persona. A mí me llamó la atención ese nombre, bueno, y aparte de Rengo, Tucapel, anoté Alonso de Ercilla, me llamó la atención el nombre, se le decía Queupolicán o Teupolicán o Caupolicán, los españoles lo Claro, castellanizaron. como Lautaro Leftraro. Leftraro y Claro, quedó sí. Lautaro. A propósito, yo siempre me tenía esa idea, porque siempre como que en mi mente había un paralelismo entre lo que pasaba porque en Roma, cuando las legiones romanas comandadas por Publio Quintilo Varo, es que yo le comentaba al profesor de que fui ayudante, tuve la suerte de ser ayudante del profesor Bancalari, al cual usted también fue alumno de él, el Sí, ¿no? profesor Y Alejandro hasta el Bancalari. día de hoy tenemos contacto y bueno, él me llevaba, por ejemplo, a congresos de historia clásica. Sí, Mire, no, es que no, notable el no, profesor es Bancalari más, mi tesis la hice con él, con él. eh, el fin del mundo antiguo en base a los autores contemporáneos. Oh,
súper interesante para mí. Eso es lo otro que más me apasiona. Aparte de la historia de los españoles contra los mapuches, el mundo clásico. Entonces yo fui ayudante de él en un ramo de Roma, netamente de Roma. Entonces podríamos establecer, le hago la pregunta, si es que se puede establecer un paralelismo entre la figura de Arminio, este caudillo germano que traiciona a los romanos, pero que era muy cercano a Varo, y por otro lado, Lautaro era muy cercano a Pedro de Valdivia. Y él de alguna forma Claro. no sé si lo traiciona, pero se va del campamento de los españoles, le enseña las tácticas a los mapuches. ¿Se pueden elaborar, hacer ese, o ya entrar a... No, yo creo entrar a- que yo creo que ahí es ya entrar a hilar fino. A hilar fino, A a hilar hilar muy fino. fino. Yo creo que hay que tener de repente un poquito de cuidado con esas comparaciones, pero sí, por ejemplo, determinar algunas cosas que son importantes. En la Academia Militar en Alemania, la estrategia de Pelantaro son estudiadas, po. Claro. La misma Sí, de po, Lautaro, de pero Lautaro. especialmente la de Pelantaro en Alemania. Entonces te das cuenta, Sí, uno dice, pero Pelantaro, ¿qué hizo si no hizo tanto? Y sí hizo hizo. para ser estudiada, ¿verdad? Como en la Academia Naval de Japón, que hay hasta un busto de Arturo Prat, porque lo consideran un héroe no solamente chileno, sino que a nivel mundial, po. Claro. ¿Ya? Arturo Prat, que entra a la Armada chilena con beca de la provincia de Arauco. Sí, entró Sí. con beca en la provincia de Arauco. Sí. ¿Y por qué hizo? Eh, Maniobras Maniobra familiares. familiar. ¿Él tenía familiares por acá o no? No, pero había cupo. En buen chileno le quitaron el cupo a alguien de la provincia y se lo dieron a él. Claro, pero él, técnicamente, Arturo Prat ingresa a la Academia Naval por cupo en la provincia de Arauco. Mire, antes de finalizar, podríamos estar aquí, pero horas y horas, es que está muy interesante. Yo les recomiendo el libro, pueden contactarse con él. Vamos a dar después no sé si quiere dar su número, el Instagram. Usted tiene un canal de YouTube también, profesor. Canal de YouTube, Luis Torres Historia. Luis Ya. Torres, lo vamos a adjuntar aquí en la transmisión. Estamos armando las cápsulas 2026. Tenemos 156 cápsulas con historias de Coronel, Lota y Arauco. Mire, o sea, de todo el Golfo prácticamente. Sí. Es más, hay una agrupación en Coronel que me dijo que me quieren dar un premio por ser el único historiador que toma la cuenca del carbón completa. Sí, pues ustedes están tomando todo y que harta historia. Sí. Bueno, pero uno no en ningún caso lo hace por premio, sino que lo hace fundamentalmente Porque le gusta. Porque Coronel Lota son la zona donde yo viví. Claro. Yo soy araucano profesionalmente, yo me fui de Arauco no porque quise, tú bien lo sabes, ¿verdad? Entonces, estar acá para mí es muy grato, yo le tengo un cariño tremendo a Arauco. Sí, sí. Y aún espero el llamado millonario. Es evidente usted el cariño que le tiene a Arauco, profesor, porque estoy mostrando de nuevo el libro, yo se los recomiendo, y lo pueden adquirir contactándose con el profesor Luis Torres a través de Instagram. El Instagram es ltorres _historia. L Torres _historia. La arroba Arroba. LT mayúscula Orres _historia. Perfecto, lo vamos a juntar aquí en la transmisión y agradecemos a Gonzalo que escribió, otro exalumno de usted, profesor, al chat. No, de a Facebook. esta edad ya son muchos los Son muchos exalumnos. exalumnos. Y acá estamos mostrando de nuevo en pantalla el libro que yo adquirí a través del profesor Luis Torres, el libro de Luis Torres Ayllón Millarapue en 1557. Ahí está la portada. Y aquí dice, para finalizar, la batalla de Millarapue es un hecho que enfrentó a españoles y mapuches como tantas veces por la vida y fue un encuentro sangriento que dejó muchas vidas truncadas. Sin embargo, dentro de ella peleó lo más granado del ejército español, así como grandes guerreros mapuches que hemos reconocido en las salas de clase y cuyos nombres adornan calles, avenidas, ciudades y una serie de instituciones del cotidiano actual. Los niños y niñas que van cada año a la escuela del sector Las Puentes, los que viven en aquel lugar, los que pasamos reconociendo sus bellos parajes, vamos caminando por los mismos lugares que en algún momento Hurtado de Mendoza, Alonso de Ercilla y Caupolicán, entre muchos otros, recorrieron en busca de hacer valer sus ideas y creencias. Muchas gracias, profesor, por venir, por estar acá.
esperamos invitarlo nuevamente para seguir hablando de otro de sus libros. Y bueno, y los que vendrán también, porque ya tienen en mente Sí, tenemos más libros. el viajero inglés en el Arauco 1852, un libro que está terminado hace ratito y se lo presentamos a la municipalidad para ver si nos podía apoyar para el financiamiento y poder regalárselo a las escuelas de la comuna. Estamos esperando esa respuesta y ojalá sea positiva. De no ser así, vamos a tratar de sacarlo a través del bolsillo personal y ver qué podemos hacer ahí para poder generar los recursos. Pero estamos terminando otro que es los veteranos de Arauco en la Guerra del Pacífico. Está muy... Es que la Arauco tiene para tanto. Los veteranos de Arauco, está súper interesante ese Sí. libro, porque ahí está el niño mapuche que venía Juan Bravo. Juan Bravo, Claro, el que ahora disparó de arriba sí. de la cofa de... Ese está en base a el diario El Sur. En el año 2010 sacó una edición bicentenario solamente con artículos de historia de la región. Ya. Ya, y me invitaron como único representante de la comuna para escribir sobre los veteranos de Arauco en la Guerra del Pacífico. De ahí está naciendo el posible libro que lo vamos a unir también con los veteranos de Lota en esta justa guerrera ante los peruanos y bolivianos. Que hay mucho que decir, ¿eh? Mucho que decir. Laraquetes, Ramadillas, algunas instalaciones, las minas de carbón, el puente el muelle de Laraquete, pertenecían al presidente peruano. ¿Ah, sí? Sí, a Mariano Prado. Entonces hay hartas cosas que se puede comentar ahí todavía. Mira, está interesante toda esa historia. Es que, insisto, aquí estamos plagados de historia y no no Por lo eso, estamos sabiendo. sí, ¿no? y hay que diferenciar entre el recolector de historias con el investigador histórico, con el historiador que trabaja en base a fuentes, que hace la crítica histórica, que mucha gente no la hace, ¿verdad? Y que se pasa tiempo en el Archivo y Biblioteca Nacional leyendo y conversando con otros historiadores para ir generando respuesta a las dudas que van apareciendo. Exactamente, profesor. Mire, antes de cerrar, aquí nos escribe recién Pablo Valenzuela. Dice, hola, lo estaba escuchando. Felicitaciones a la radio y al profesor Luis Torres. Consulta, ¿dónde podré conseguir esos libros de la historia de Arauco, ya que me interesa mucho leerlos? En el Instagram, que me habla el Instagram, y estamos a disposición. El Instagram es... L Torres-historia. L Torres-historia, entonces... sí, aquí vi una publicación de usted, también como radio, también lo seguimos, profesor, en Instagram. Y así yo me contacté con el profesor Luis Torres para adquirir el libro Millarapo, que de nuevo lo estoy mostrando acá. Y como dije, si alguna escuela, liceo quiere que conversemos de historia con los estudiantes, de historia de la comuna, estamos siempre a disposición porque para mí venir a Arauco es un agrado. Y es un agrado para nosotros haberlo entrevistado, profesor. Y agradecer la invitación a Radio Indómita, la radio patrimonial de Arauco. Muchas gracias, profesor. Gracias por resaltar. Aquí Pablo nos manda así que lo va a seguir en Instagram. Y también está el canal de YouTube y bueno, las cápsulas que está preparando y todo el material. Agradecemos, profesor, esperamos invitarlo nuevamente para seguir conversando de historia de Arauco y nosotros vamos a una pausa. Después